carne de máquina y la voz del obrero hacen laburantes. Muy buenas tardes, buen día o buenas noches. Las mismas luchas diarias sufrimos, las mismas injusticias claras, el mismo palo que te castiga. Nuestro querido compañero Raúl Nudel, un compañerazo. Carne maquinista. Carne maquinista, sí. Y así que estamos acá, los tres, dando inicio a el debate o por el aporte de ideas alrededor de algunos puntos que están casi, podríamos decirnos ahí al orden del día. El primero, por ahí el que más resalta, la reforma laboral, que ya tocábamos algo la semana pasada, perdón, ¿no? El último podcast que hicimos, pero que cada vez, contradictoriamente, cada vez hay más indicios de qué se trata la reforma laboral, al mismo tiempo que también hay algunas dudas acerca de que hay una cerrazón muy importante, principalmente del gobierno, acerca de qué es lo que quiere poner. No sabemos si esa cerrazón se debe al posible rechazo social que puede producir al conocerse el contenido de la reforma laboral, a que, como algunos dicen, en realidad no tienen nada. Se sabe que hay como mínimo dos grandes centros de abogados, bufetes de abogados que están metidos con todo en la elaboración de las leyes. Uno es el ya conocido, el de expresidente de la UIA, creo que era, ¿no? Julián de Diego que es abogado de Rappi y de las... Ese es uno, pero el más conocido, que intervino ya en la elaboración de lo que se conoció como el decreto 70-2023, el FUNE de Rioja, no recordaba. Lo conocemos bien porque es abogado de Coca-Cola, ¿no? De Coca-Cola Offensa en contra de los trabajadores. Que también se sabe, podemos decir, casi lo que ya ellos mismos han de alguna manera blanqueado, tiene que ver con el reparto, el banco de horas reconocido, la necesidad de reducir los convenios colectivos a negociaciones entre el trabajador y el patrón casi, ¿no? Lo que le llaman, hoy estamos mal, perdón, ¿no? Pero la negociación más chica es la que prevalece, la que está más cerca del trabajador es la que prevalecería, y eliminando por empresa, digamos, por empresa, incluso individual, dice, ¿no? Incluso individual, ¿no? Es el sueño que están elaborando. La presión, imagínate la presión del trabajador que debe sentir frente al patrón ante la necesidad de mantener su empleo. ¿Qué tipo de negociación puede haber ahí, no? Decíamos el banco de horas, decíamos la ultraactividad también, quieren eliminar la ultraactividad, es decir, que todos los años se vuelva a renegociar todos los puntos, es como que si no hubiese existido ningún convenio. Que recuerde las 12 horas, aumentar, que tiene muy ligado también al banco de horas. Algunos lo plantean como poder dividir la jornada laboral en el momento que hay mayor producción en 12 horas, en el momento que hay menor producción, por ahí 6 horas, jornada 6 horas. La posibilidad de despedir y descomer, como dijo alguna vez, ¿no? algún funcionario. No fue Esteban Bullrich, fue un otro, pero no importa. Del gobierno de Macri. Del gobierno de Macri, sí. Que poder tomar personal y despedirlo abiertamente. La base de la reforma laboral frente a la opinión pública es que de esta manera se va a terminar con los privilegios de los trabajadores formales y lograr incorporar a la formalidad a aquellos compañeros y compañeras que hoy están trabajando en negro o en relación de dependencia muy difícil. Ese es uno de los temas que está ahí dando en el aire. El otro, la cantidad de despidos y de cierre de fábrica, explotó en estas semanas, podríamos decir, hasta sectores de la pyme están asustadísimos o muy preocupados por la cantidad de empresas y cantidad de cierres, sí, de quiebras que vienen multiplicándose. Y el tercer tema por ahí es que
casi colateralmente se viene metiendo desde afuera, podríamos decir, la intervención de Estados Unidos, no solamente frente a la presión al gobierno de Milei, sino también en la acción que viene desarrollando principalmente en Centroamérica, en Venezuela, la posibilidad de una invasión a Venezuela, la certera amenaza de bombardear. Hemos visto en estos días cómo ha bombardeado una embarcación y cuando hubo civiles logrando escapar de ese bombardeo, los volvieron a matar, a acribillar con bombazos. Así que hay una intervención muy dura de Estados Unidos en Latinoamérica con cabecera en Venezuela. Así que también vamos a ver si podemos abordar algo de este tema. ¿Qué relación existe entre estos diferentes fenómenos? La enorme cantidad de despido, la necesidad que plantea los sectores de privilegio económico de avanzar en una reforma laboral que va acompañada de una reforma previsional, de una reforma impositiva y, si querés y me apurás, una reforma educativa, una reforma también en el ámbito educativo que de alguna manera tiene relación, ¿no? Así que este es más o menos lo que tenemos para hoy, pero a veces uno cree que estos temas están alejados de nuestro mundo, ¿no? A veces lo discutimos con los compañeros en fábrica, a veces intercambiamos. Hoy charlábamos recién con Omar, te digo que el Alzheimer está avanzando, estábamos charlando con Omar. El laburo. Estamos fusilados. El Alzheimer no es el malo, es el laburo. No, el calor que hizo hoy te quema la cabeza, ¿no? Bueno, pero, y como muchas veces tenemos compañeros con un ideal, nosotros decimos libertario, a veces en joda, ¿no? Pero que claramente acompaña algunas medidas y vemos con asombro también como en muchos otros lugares también vienen acompañando. Vos me contabas hoy una experiencia que tuviste en el tren con algunos jóvenes que de alguna manera tenían cierta ilusión, y contame un poquito cuál es la situación de estos jóvenes. En verdad, yo presté atención porque, bueno, todos los días hablo con compañeros de laburo que tienen por ahí posiciones ligadas al gobierno, algunos, ¿no? Pero estos pibes jóvenes planteaban con expectativa favorable a los trabajadores, ¿no? El tema de, no, pero ahora viene una reforma laboral. Me parece interesante desde una mirada de comunicación, ¿no? ¿Cómo se comunican las cosas? ¿No? Primero, y cómo hay una funcionalidad entre oposición y gobierno. Me parece interesante marcar eso. Sí, sí. Primero, salió el gobierno a decir gané elecciones de octubre, donde en relación a los votos emitidos sacó un 40%, ¿no? Sin embargo, y sale la oposición a decir ganó, y ganó por mucho. Entonces la población quiere esto, sacándose de encima la cuestión de pelear en contra de las medidas antiobreras y antipopulares de este gobierno. Sí, pero vos el anterior podcast señalabas la campaña que hicieron muchos dirigentes, que si votaron esto, ahora no vengan a pedir. Claro, viene por ahí la cosa. Entonces, dicen, guarda que el gobierno sacó muchos votos, 40% de los votos. Salen dirigentes sindicales y sindicatos a decir, bueno, si vos firmaste la reforma laboral, al votar así, después no pidas ayuda, están avisando que no van a luchar. Y el peronismo mismo diciendo, no, bueno, acá la población se expresó. ¿Qué esconde el gobierno, la oposición? ¿Qué esconde? Porque Milei, esto no fue una elección de medio término. Esto fue un plebiscito. Milei salía a decir, si la libertad no avanza, Argentina retrocede. O sea, lo que se estaba votando era toda la gestión del gobierno. Milei sacó 5 millones menos de votos que en el 2023. Sacó 5 millones menos de votos en 2023. El peronismo, por esto no dicen nada, también sacaron 2,5 millones menos de votos que en 2023. Quiere decir, ¿y dónde fueron esos votos? Esos votos fueron a la abstención, al voto en blanco, al voto nulo y algunas otras fuerzas que se repartieron, ¿no? Pero lo fuerte, lo que ganó es el rechazo al sistema político, que miente, y
avasalla los derechos y exprime a los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que no quiso decir la oposición es que Milei tiene un 27%, un 28% de los votos nada más del padrón electoral. Eso por un lado. O Con sea que esto, 3 de cada 4 personas el que 70% no lo votó y no está a favor de lo que está haciendo. Sin embargo, le dieron la legitimidad a la oposición política, le da la legitimidad ¿para qué? Para salir con lo que viene ahora, reforma laboral, como vos muy bien dijiste. Pero ¿qué pasa? La oposición también, y vos fíjate en el tema de la comunicación, qué importante es estos metamensajes, ¿no? Porque es importante lo que se dice, pero más importante es lo que no se dice y lo que está imbricado en el mensaje ahí atrás. lo que se deja entender. Lo que se deja entender. Eso es lo que naturaliza. Entonces, se naturaliza que Milei sacó muchos votos. Y ahora se naturaliza que hace falta una reforma laboral. ¿Para quién le hace falta la reforma laboral? ¿Para los trabajadores hace falta una reforma laboral? Bueno, la oposición dice que sí. Y la oposición dice que van a llevar la suya. Entonces, en un juego macabro, donde van a hacer que se oponen y que van a hacer que ponen otra propuesta, están dejando pasar, y van a dejar pasar, si no nos oponemos desde abajo, una brutal reforma contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. O sea que el juego es, frente a una coyuntura donde la clase obrera está desarmada, donde los sindicatos avisan que no van a pelear, donde la oposición de alguna manera refrenda la legitimidad que se dieron en forma engañosa en las urnas. El juego es, estos vienen con una reforma de derecha, nosotros le vamos a proponer una reforma nuestra, con los nuevos derechos, y en ese libre discusión, en esa discusión democrática en el Parlamento, que gane el mejor. Y en una situación donde justamente tienen más diputados la derecha y todo eso. Pero una cosita más y termino de redondear esto. Vos hablabas de puntos importantes de la reforma y me parece, y quiero terminar esta primera locución, con el fondo de cese laboral. Ah, mirá, se me pasó. El fondo de cese laboral, ¿por qué es tan importante el fondo de cese laboral? Porque el fondo de cese laboral, lo que dice la ley, es que el fondo se va a discutir en los convenios. Se va a dar la posibilidad que eso se discuta en los convenios. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Quién va a ser el ente recaudador en la discusión en los convenios? Milei lo dijo en una entrevista con Fantino. Los sindicatos. Los sindicatos van a tener una nueva caja. Decía, y se van a asociar, decía Milei con Fantino, se van a asociar. Dice, se van a asociar los sindicatos y las aseguradoras. ¿Y qué van a hacer? Como hicieron las AFJP, los mismos sindicatos, lo van a, en los 90, van a hacer fondos de cese laboral de los sindicatos, donde la plata la van a jugar ellos, se la van a timbiar, la plata de los trabajadores. Y vos fijate qué pérfidos que son, y hablo de la oposición política, lo escuchaba Pérsico decir, los trabajadores registrados son una minoría, son el 25% de la masa laboral. ¿A quién le importa los derechos de una minoría? Pérsico, ¿eh? El compañero Pérsico. Absolutamente. Bueno, empiezo por ahí, ¿no? Sí, el nivel de complicidad de todo el sistema político es espeluznante. De los gobernadores en el toma y daca, en el Congreso, ahora el gobierno festejando que pasa a ser la primera minoría y todos viendo a ver qué precio ponen a su voto, a su sometimiento a la política a la que les plantea el gobierno. Y realmente quien tiene un poquito de conciencia ve un panorama realmente desolador, y de incógnita, esto que decías vos al principio, esto de, bueno, ¿cómo es que el gobierno controla y no hay ningún movimiento por abajo? Y hay que ver
las grandes transformaciones que hubo en las relaciones de trabajo, en el poder de los de la gente sindicalizada, es mucho menor la cantidad de gente sindicalizada, de trabajadores sindicalizados, y hay una etapa donde la salida individual es paradigmática, digamos. Más allá de lo que significa esto, los datos últimos que estaban tirando en todos los programas de que de Rappi el año pasado tenían 30.000 trabajadores y este año tienen 40.000, o sea, aumentaron Escuchaba una entrevista que hizo una periodista libertaria trabajando a favor de las leyes laborales en relación a los compañeros de Rappi, y le preguntaba cuántas horas necesita para sacar un ingreso. Le preguntaba cuánto es su ingreso mensual, semanal, 300.000 pesos semanales. Sí, absolutamente. Y cuántas horas necesitas poner, y entre 10 y 12 horas. O sea que tiene jornadas de 10 y 12 horas para sacar 300.000 pesos semanales. Después están los choferes de Didi y de Cabify, que también que necesitan 12 horas de trabajo para completar un salario de 2 millones. Y en moto, los de Rappi sacan un poquito más, pero muy poquito más. Y un poquito más que qué. Que en bici. Ajá, no, porque si no queda la idea de que sacan más que... Un poquito más que en bici, sí, digamos, pero estar pedaleando bajo la lluvia, bajo el frío, en condiciones donde los lleva por delante de un auto y no tienen nadie que los cubra, y esa cantidad de personal de ninguna manera aspira a una reivindicación sindical, digamos, porque no la conoce, no tiene la menor idea. No todos, yo conozco en Necochea, creo que hay un sindicato de repartidores. Sí, está el Citrarepa, que es el que Bahía Blanca. el que Bahía impulsa, Blanca. pero no logra, digamos, una masividad. Bueno, ese tipo de salidas son las que están predominando. Hay un caso acá en el barrio que es muy cercano a la historia del Galpón 3, que es digamos, una compañera que era alumna mía en Ciudad Oculta y que ahora vive en el barrio 17 de septiembre, acá a 20 cuadras, un barrio que es una toma colectiva, donde, bueno, hubo lucha, y la compañera hace vivos de Instagram y de WhatsApp y vende ropa. Y su salida es vender ropa. Tiene su compañero que trabaja en la construcción, pero su salida es la venta, digamos, y es una salida que existe, que se crea a partir de estas tecnologías, que decir, es un barrio que cuando lo transitas está el barro, está la oscuridad, es un barrio de una toma, digamos, y con todas las deficiencias de una toma. ¿No te ha pasado, no les ha pasado que ustedes están en una lucha y pasa alguien haciendo estos trabajos, ¿no? Y te dice, que son vagos, porque están reclamando, yo trabajo 12 horas y trabajo 12 horas todos los días, porque se termina naturalizando, que eso es lo correcto, que eso está bien, que enfermarse laburando y perder la vida por 2 pesos está bien. Bueno, esto explica un poco... Este pibe en el tren sí, me dijo que a él lo habían echado de Nicolo, ¿viste? Porque laburaban de lunes a lunes sin franco. Ajá. Entonces se les ocurrió hacer una notita firmada por todos, pidiéndole al dueño de Nicolo, por favor, tener un franco semanal. Bueno, los echó a todos de a uno, los fue echando. Los rebeldes. Una notita pidiendo, por favor, señor, necesito un franco. O sea, fíjate cómo se naturaliza y te dicen, si vos reclamás, si vos haces paro, si pedís salario,
sos un vago. Es decir, lo que intentan naturalizar es demonizar la lucha y decir que perder la vida trabajando está bien. ¿A quién le conviene? Sí, es lo que decía Cremonte en el encuentro ese que hubo en el sindicato del CIPREVA, que es la salida individual, digamos. Matías Cremonte, abogado Matías Cremonte, laboralista. abogado laboralista, un referente, que es la construcción de la salida individual y que además no es que en este momento nosotros podemos determinar es indeterminado quienes buscan la salida individual. No es que estamos en una fábrica Bueno, acá se ve la acción combinada, por un lado de los sindicatos, que desde la época de Menem, justamente con las privatizaciones, con las privatizaciones de las jubilaciones, con la posibilidad de ser empresarios, se encararon el manejo de la fábrica, el manejo del movimiento obrero, con una visión completamente empresarial. Ya Agustín Tosco decía, ellos gobiernan al movimiento obrero, no lo dirigen. Bueno, una vez que fueron empresarios a través de las privatizaciones de las AFJP, de las privatizaciones de Atucha, de un montón de sectores que luego fueron nuevamente nacionalizados, ferrocarriles, bueno, un montón de esos sectores, finalmente la burocracia sindical se hizo socia del capital, ¿no? Y aún ya dejó completamente de tener una acción sindical de enemigo, entre comillas, frente al capital, al patrón, ¿no? A eso sumada toda la política de reestructuración, el entrelazamiento entre la burguesía nativa con el capital financiero, que también influye en estas modificaciones que se están viendo en el capital, pero fundamentalmente esa creación de una burguesía como correa de transmisión directa dentro del movimiento obrero y el aislamiento de los trabajadores frente a sus luchas ha logrado formar una conciencia dentro de los trabajadores legítima de odio en contra de los sindicatos, y por otro lado también la creación de salidas individuales como salidas para el conjunto. Yo recuerdo antes, siempre lo digo, uno entraba a la fábrica, los más grandes te enseñaban, cuando vos entrabas, te daban la escoba para que barras ahí la zona de trabajo, y te decían que no hay que ser buchón, que o sea, te enseñaban las leyes básicas. Que antes no la separa para comer, Y no sigas laburando. Claro, ¿Y cómo se barre? Porque sí, además hay que cómo se saber barre. barrer. Aparte de eso, pero fundamentalmente te decían, acá se corta a las 12 para comer, a las 12 suena el timbre, parás. A las 15 suena el timbre, parás. Porque uno, claro, en su primer laburo cree que suena el timbre y quiere quedar bien, sigue trabajando. Dice, no, pibe, pará, que hay que parar. Asambleas tenés que ir. Ahí hubo una educación del proletariado nuevo, de inclusión también hacia las leyes no escritas internas de cada fábrica, hacia la socialización de los debates, aun cuando no había asambleas, pero había asambleas de mate cocido, la cantidad de asambleas que se dan en toda la fábrica, que hoy se van cortando, se van eliminando, y a eso la necesidad también de tener que tener un ingreso. Si a vos te echan, no tenés laburo y te ofrecen una aplicación donde podés vender remera o los productos que sean a través de la aplicación sin poner un peso, porque muchos venden así, claro, se creen emprendedores. En los 90 eran los remises. En los 90 fueron los remises. El parripollo. Pero tenías que poner un capital. Tenías que poner una guita. Era Ahora, gente despedida. El auto también. El auto hoy con el Uber, los trabajadores destruyen. Claro, pero vos tenías antes, destruyen su auto, por ejemplo. tenías un despido, agarrabas la indemnización, ponías claro, con esa plata. Y se agota el mercado, digamos. Obvio. Digamos, ya los viajes para una entrega de un producto y los viajes para el traslado de personas sí, van se van achicando. Van abaratándose y se va agotando ese mercado. Y necesitas trabajar más, sobreexplotarte más. O va dejando de ser salida. Claro. Me parece interesante también, viste, en esto de la comunicación. Pero eso, sí. Perdóname, ¿no? que quiero cerrar con esto, esas situaciones que se van produciendo en la sociedad
que Milei lo trajo a primer plano con la reforma laboral y ese alineamiento total con Estados Unidos, y a veces y la apertura indiscriminada de la economía, la entrada de productos de afuera, destruyendo la pequeña producción nacional, y uno dice, ¿por qué los capitales apoyan esas medidas? ¿No? Y tiene que ver con lo que vos señalabas recién, en la nota de este compañero que se organizó mínimamente para hacer una nota para pedir un franco semanal, algo que está hecho por ley, que justamente el trabajo en negro posibilita avasallar los derechos de los trabajadores, y es lo que de alguna manera estos quieren consolidar con la reforma laboral. Quieren establecer que la negociación de ese grupo de trabajadores que se ve necesitado para firmar un contrato con ese empresario ultra chupasangre, ¿no? ¿En qué condiciones va a firmar ese compañero con ese empresario? De igual a igual. De igual a igual, imposible. No, ¿no? pero, entonces esa situación que producto de una guerra histórica, que tuvo una lucha histórica, que tuvo el movimiento obrero argentino, que se dio principalmente en los 60 y los 70, que se vio amenazada como clase social, no la quiere sufrir más. Entonces cualquier organización de los trabajadores la quiere destruir. Y el gobierno de Milei está prometiéndoles: yo destruyo la organización sindical, no al sindicato, no a ese que se va a sentar para discutir los fondos de desempleo, sino las comisiones internas, los cuerpos delegados, las posibilidades de organización desde las bases. Eso es lo que quieren destruir para cimentar un régimen completamente dictatorial, no solamente en la fábrica, sino en el conjunto de la sociedad. Julián de Diego, que es Sí. uno de los actuales autores de la reforma laboral, Colaboradores. viene escribiendo desde hace rato diciendo que el problema en la producción en Argentina son las comisiones internas. Apuntaba desde hace años, lo viene diciendo, que que en otros países no existe, que en otros países la relación es del sindicato con la empresa y qué sé yo. Entonces el tipo viene apuntando contra la organización de base de los trabajadores, más allá que conozcamos cuerpo delegado que son Sí. absolutamente patronales, ¿no? Pero hay algo que me va justamente a lo que decías vos. C5N, los periodistas de C5N, habitualmente llaman a un pequeño empresario que quebró, ¿viste? Dice, no, pobre, me quedé sin ventas, tuve que echar a mi gente, porque la verdad como hablan de mi gente como si los quisieran, ¿viste? Y terminan planteando, y bueno, ven, en las conclusiones que sacan los periodistas de C5N, no entendemos cómo los empresarios siguen apoyando a Milei, aunque les está yendo mal. El empresario tiene capital y en vez de, como pasa con Ollas Essen, importa. Acaba de cerrar. No, pero hay un tema aparte de eso, que por ejemplo Whirlpool va a cerrar la planta, pero es una empresa internacional que va a hacer compras intragrupo y va a otras puertas. No es solo eso. Estaba leyendo el libro de Berkovich, El país que quieren los dueños. Hay una parte que dice sobre este tema: ¿por qué empresarios que le está yendo mal económicamente, porque es verdad, no le está yendo de la mejor manera que quisieran, terminan apoyando? Porque Kalecki, un polaco, decía que el empresario quiere más el control en la fábrica que la ganancia, que si le baja un poco la ganancia no le importa tanto, pero le preocupa mucho más el control, que tener a los trabajadores absolutamente controlados. Y el control de la fábrica es impagable, o sea, puede perder un poco de ganancia, pero el control de la fábrica. Entonces, es ahí, es lo que decís vos. ¿Pero por qué quiere ese control en la fábrica? Porque van a avanzar. Claro, porque el obrero organizado no se queda solamente en dame un día no laborable a la semana. No. Es la lucha. Lo que quieren evitar es que los trabajadores resistan. Que tengan conciencia, que sepan que su organización puede avanzar no solamente por un franco, sino por mejores salarios, por mejores condiciones de vida y, ¿por qué no?, por plantearle a este gobierno y a toda la burguesía organizada detrás de este gobierno una alternativa política y social
diferente que se base en el desarrollo de la industria en función de nuestros intereses, el desarrollo de la educación en función de nuestros intereses, el desarrollo del país en función de los intereses de los trabajadores y no de las clases capitalistas. Ese es el gran temor que ellos tienen, que la clase obrera despierte en su conciencia y avance a convertirse no en objeto político, sino en sujeto político. Digamos, pero en este gran universo que se construye entre la clase obrera ocupada y la desocupada, Sí. y la que nunca tuvo trabajo, la que nunca Sí. tuvo acceso a ningún derecho, todo ese conjunto no es, digamos, todo ese conjunto es clase obrera. Todo ese conjunto de lo único que dispone es de su cuerpo Sí. para trabajar, para poder subsistir. Entonces, el conflicto sigue siendo entre el capital y el trabajo. Por más que esté este universo donde hay infinita cantidad de salidas individuales. Pero realmente tenemos que ir a la búsqueda de propuestas que nos permitan llegar A esos sectores. a esos sectores. A la conciencia de esos sectores. Sí, exactamente, a la conciencia de esos sectores que son en los barrios, es una profunda llegada a los barrios, y es la profundidad de la penetración del sistema comunicacional, que es este que impone 4 o 5 temitas, impone la reforma laboral, impone la causa de los cuadernos de Cristina, impone algún otro tema más, y se habla nada más que de eso. Y el dominio que tiene la dimensión del grupo Clarín, que llega a infinita cantidad de rincones en todo el país, con medios de todos lados, Bueno, y en el interior se ve TN. Vos sabés que Esteban Bull, vos los nombrabas, Esteban Bull decía, nosotros le llevamos a los sectores, a la CGT, a los sectores conflictivos, le llevamos 40 temas para resolver 10. ¿No? Porque son 30 temas distractivos, que te van todos los días, pam, 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 pero ellos avanzan en los 10 que sí les interesan. Absolutamente. ¿No? Y es un método que tiene la burguesía, que hasta ahora les viene funcionando, que se da principalmente porque la clase obrera hoy no cuenta con organizaciones políticos sindicales que le enfrenten una alternativa no solamente a estos sectores de ultraderecha, sino principalmente a los trabajadores, que es lo que decís vos, ¿no? Y una cosita más en relación al libro de Berkovich. Berkovich viene sosteniendo que el Estado ya no es lo mismo que hace un tiempo atrás, que ya no representa, el Estado define con la definición marxista de que el Estado es el representante de la burguesía, ¿no? de los intereses y negocios de la burguesía, y él dice, hoy el Estado ha cambiado porque no defiende, y ponen esto en evidencia, ¿no? Hay capitalistas que se están fundiendo y el Estado no lo está defendiendo, porque lo que se olvida Berkovich, que el Estado defiende a la burguesía dominante, y hoy esa burguesía dominante es el capital financiero, que es el que avanza en el extractivismo, y la burguesía, la pequeña burguesía, la dinámica historia es que se funda, que quiebre, que se proletaricen, decía Carlos Marx, por ahí en una exageración, ¿no? Años vista, pero evidentemente el papel del Estado, el Estado burgués, no es, aunque representa el conjunto de la burguesía, sirve los intereses a la burguesía dominante, que obviamente Digamos, está además es concentrada. muy limitado decir que el Estado no defiende a la burguesía o a los sectores, si tiene el aparato y las fuerzas, el aparato Sí, represivo sí, y las sí. fuerzas armadas, que son, No, y el es lo que aparato lo plantea él en el sentido de que De los grupos concentrados de poder. de que hay sectores que están sufriendo y que ese Estado no los está representando. En Por ahí- realidad, como clase en general y como interés histórico de la Sí. clase burguesa, obviamente lo está representando. Lo que pasa que el Estado actual, o si se quiere, la democracia, Sí. la forma que adquiere, la forma política que adquiere el Estado, esta forma democrática, va fluctuando en función también de los cambios que hay en la sociedad. La concentración de la riqueza Claro.
ha llegado a niveles extremos en relación con la historia, ¿no?, del capitalismo. Hay trabajos, yo la verdad que recuerdo uno que dice que el 1% de la población mundial se queda con el 66% de la riqueza. Hay otros trabajos que plantean que la concentración es aún mayor. 95. Entonces se entiende que la democracia no les alcanza tal cual está planteada y transgreden y van más allá en una política aún más violenta, más represiva, más opresiva, más dictatorial. ¿Por qué? Porque necesitan llegar al hueso. Necesitan sacarle las muletas a los discapacitados. Necesitan sacarle las jubilaciones a los jubilados. Necesitan quitarle la medicación oncológica a quien está padeciendo. ¿Para qué? Para ir en el sentido de la concentración de la riqueza de los grupos más concentrados de poder, que son los que el 24 de octubre decidieron qué va a pasar en Argentina. No el 26 cuando se votó, sino el 24. En la reunión del JP Morgan, donde se reunió BlackRock, el JP Morgan, el gobierno, para decir, bueno, vamos a repartirnos Atucha, todas las centrales nucleares e hidroeléctricas, el petróleo, la minería. Ahí discutieron con el JP Morgan y con BlackRock cómo se van a devorar la Argentina y llegar al hueso, que es lo que quieren. Por eso, cualquier guita que vaya para abajo es algo. La teoría del derrame es al revés, digamos, derrama para arriba. Claro. Es al revés. Es un fenómeno natural del capitalismo. La Sí. concentración y la centralización. Y en este sentido, yo pensaba en la situación internacional, en que el modelo... Bueno, que- justamente porque esto que plantea BlackRock o Morgan es el plan. Ahora, no quita que hay otros factores que intervienen, que salga todo redondo como ellos quieren. Claro. Acá tenemos China, ¿no? que Bueno, ellos pensaban hay una disputa. con estos pensaban que China quedaba afuera. Y lo estamos viendo como Estados Unidos, que en un primer momento dijo Latinoamérica es nuestro patio trasero, hoy se encuentra avanzando en una alzada beligerante muy peligrosa. China es el que más litio se lleva del norte argentino, por ejemplo, Sí. hoy. Las empresas chinas y japonesas. Están también las canadienses, estadounidenses y australianas. Pero China se lleva una porción importante. En el sur también. Bueno, es lo que está planteando Estados Unidos que vuelvan para atrás. Hablar con los gobernadores, decía Lamela. Es el principal, la Argentina tiene a China, digamos, como Argentina es el principal comprador, no le compra a Estados Unidos, la gran parte de las importaciones argentinas son chinas, o sea que comercialmente China sigue siendo hegemónica, más allá de que simbólicamente el gobierno le patea que no se hagan las represas en el sur, le patea que no se hagan el tema del radar en San Juan, en fin, toda una serie de iniciativas chinas que quedaron frisadas. Entonces, es muy relativo el poder que puede ejercer Estados Unidos. La Terminal 5 del puerto, lo que nos contaba Daniel Ruiz, ¿no? Que la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires la había comprado una empresa china y se lo trabó Estados Unidos y por eso no terminaron entregándola. De hecho, echaron a todos los laburantes que pelearon durante mucho tiempo en la Terminal 5. Y el trasfondo de ese conflicto era una disputa de una empresa americana que quería entrar y tenían que sacar una que ya había puesto la tarasca, que eran los chinos, ¿no? Y vos fijate cómo, digamos, son los discursos liberales de estos, son unos Atucha caras. 4. Bueno, y los discursos liberales de estos son muy berretas, ¿no? Sale Galperín a decir, a ver cómo le ponen alguna regulación a Temu, porque nos están rompiendo el culo. Claro. O sea, bueno, los famosos liberales empiezan a agarrar al Estado, a ver cómo me ayudás a romperle la cabeza a estos trabajadores, Bueno, o a sacarme a los chinos de encima. O el mismo Claro. Paolo Roca, que por un lado, También. en Vaca Muerta le está yendo de maravillas, y por el otro lado, con la Unión Industrial Argentina y con su personal,
su equipo de gerentes reclama que existe una política industrial. Sí, muy hipócrita. Sí, claro, digamos, muy a dos puntas. Es muy a dos puntos. No le importa nada, le importa ganar plata, nada más. Bueno, y este escenario internacional que estamos nombrando es lo que está, ¿no? Una disputa por la hegemonía, que la estamos viendo en toda Latinoamérica, y lo que estamos viendo también en Venezuela hoy es justamente eso, ¿no? El intento de avance del imperialismo norteamericano sobre un territorio que hegemónicamente negocia con China, Bueno, ¿no? vos tenés una experiencia bastante grande de lucha dentro del movimiento obrero y dentro de los pueblos, ¿no? Esta disputa que hay entre Estados Unidos, que al igual que Milei, podríamos decir, avanza libremente porque no encuentra nada enfrente que se le oponga. A Estados Unidos le pasa algo por el estilo, más allá de China. Sí. Digamos, hay movilizaciones populares, digamos, Trump está mandando a la Guardia Nacional y al ICE, que es la Guardia de Frontera, a recorrer escuelas en Chicago, a recorrer escuelas digamos, y a secuestrar inmigrantes, inclusive con papeles, digamos. El sistema represivo fascista que plantea Trump hacia América Latina lo está planteando internamente. Es el mismo modelo fascista, represor y de concentración con el grupo de ministros de lo que sería su gabinete, concentran billones de dólares en riquezas individualmente. Es una obscenidad, y hay un párrafo de Marx que es realmente y moralmente asqueroso lo que ocurre en Mar-a-Lago y digamos cómo esto inclusive llega a la misma pedofilia, digamos, Claro, de la que es escándalo. de los escándalos de Epstein, de los que Trump no zafa. Y de esa manera se aprovechan de los más débiles. En eso consiste, en aprovecharse de los más débiles y destruir a los más débiles, como ocurre acá con los discapacitados, ¿no? Quisiera darle un mensaje a Trump, ¿no? Si llega a escuchar o llega a ver laburantes, ¿no? Sí. Le aviso que del Producto Bruto Interno, de todo el Producto Interno venezolano, el 60% es de iniciativa privada y se lo comen los privados. O sea, es más capitalista que Argentina. Venezuela. Así que la excusa del socialismo, le aviso, Trump, la excusa del socialismo no iría. Ya sabemos que las excusas para bombardear, matar, masacrar, usted la va a encontrar. Ahora encontró el narcotráfico, como en otro momento las armas de destrucción masiva en Irak que no estaban, o lo mismo que no estaban, lo mismo que los comedores, ¿no? La famosa auditoría de los comedores que no estaban y nunca las hicieron, ¿no? Bueno, acá en Argentina con Milei, ¿no? Trump, las auditorías de las armas de destrucción masiva en Irak nunca estuvieron y le sirvió para masacrar. Coherente del imperialismo yanqui. Miente y masacra, ¿no? Genera el consenso para matar. Y ahora está generando, está intentando generar diciendo que el narcotráfico gobierna en Venezuela, un montón de cosas. Sea cierto o no que haya negocio de narcotráfico, lo que le importa son los recursos naturales. Y en Venezuela el mayor es el petróleo. Bueno, ese es el hilo que de alguna manera une todas las acciones que se están dando en el mundo, ¿no? Porque Ucrania también el eje principal es el petróleo de Ucrania y las centrales nucleares. Las tierras de Ucrania, principalmente. La intervención de Estados Unidos, de hecho, ya hay arreglos de qué empresas van a ir a hacerse cargo de esos de esas riquezas o de esos recursos. Lo mismo acá en Argentina, lo mismo acá en Chile, lo mismo acá en Venezuela, Perú. La acción del imperialismo yanqui
tiene como hilo conductor la apropiación de las riquezas naturales, de el ahogamiento financiero a través de sus capitales financieros, el FMI mediante principalmente, pero también tenés JP Morgan, tenés todos los otros recursos que tienen para ahogar a los diferentes gobiernos y principalmente expoliar el sudor y la sangre de los trabajadores y de los sectores populares que habitamos nuestra América. Sí, a Venezuela lo está estrangulando. Sobre el espacio aéreo venezolano no puede volar una nave, porque dicen que la van a bajar. Si salen barcos, los van a atacar. O sea, Venezuela hoy no puede comerciar. Tiene un bloqueo agudo, que implica una injerencia imperialista sobre un pueblo, ¿no? Podremos discutir sobre el carácter del gobierno de Maduro, con unos o con otros, podemos tener tal o cual posición. Lo que no se puede es mirar para otro lado frente a lo que está preparando el imperialismo norteamericano, que es un ataque a un pueblo latinoamericano, el ataque a un pueblo para volver a hacer la rapiña sobre sus recursos naturales, rompiendo todas las reglas internacionales de relación entre países. Sí, y con la justificación del narcotráfico, no la justificación de, entre comillas, que Maduro no presentó las actas de las elecciones del 2023, ¿no? Sí. Pero hay que tener conciencia de qué es el imperialismo y qué significa haber entregado o no las actas, porque hay una parte importantísima del pueblo venezolano que banca no haber entregado las actas, y están las Fuerzas Armadas venezolanas, que en eso sí hay un gran trabajo ideológico, y que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen claro lo que es el imperialismo. Ahí hay un obstáculo real para la entrada del imperialismo la autodeterminación de los pueblos en Venezuela. Bueno, y que no se hagan los otros, porque han apoyado todas las dictaduras y han implantado todas las dictaduras posibles en Latinoamérica, ¿no? Han apoyado a Somoza, han implantado las dictaduras acá en los 70. Digamos, y para manipular a la población cuenta con los medios en Venezuela. Y permanentemente negocia con dictaduras que son afines a ellos. O sea, es ridículo. El argumento de que en Venezuela hay una dictadura es ridículo. Es ridículo porque Estados Unidos se la pasa no solo negociando, sino implantando dictaduras, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, volvemos a plantear los argumentos para matar, los argumentos para devastar, los argumentos para la rapiña. Ya estamos acostumbrados en Afganistán, Somalia, Irak, en todo el mundo. Estados Unidos ha sembrado el terror, la destrucción y la rapiña, ¿no?, sobre los pueblos. Entonces, una vez más, cabe lo que planteaba el Che en los 70, 1, 2, 3, Vietnam, ¿no? Eso es necesario, digamos, más allá de la posibilidad o no de ejecutarlo, de concretarlo, ¿no? Es una tarea. Los pueblos se tienen que defender. La liberación de los pueblos. La liberación de los pueblos y la autodefensa de los pueblos frente al ataque imperialista, ¿no? Digamos, y una de las características de la etapa actual es este nivel de internacionalización del conflicto bélico. La internacionalización en Europa, la internacionalización en América Latina, y ¿Qué sería la internacionalización? Claro, que el escenario bélico es un escenario casi global. Que se podía dar en cualquier parte del mundo. Digamos, por un lado, reventar en cualquier parte del mundo y tener por un lado, acá. Todos los gobiernos europeos de la Unión Europea aumentaron su presupuesto a 6 puntos del PBI, antes 2 o 3 puntos del PBI, para la industria bélica. Hay una intensa preparación belicista en los países de la Unión Europea. Hay una intensa agresión directa, esta agresión directa por mano propia en Venezuela, pero también
por gobiernos afines en América. Bueno, recordemos un episodio que por ahí... No, quería relacionar esto Sí. con el nivel de crisis de la burguesía a nivel internacional, donde vos mencionabas el capital financiero y la inmensa, el volumen del capital financiero, que es un capital abstracto, que es guita impresa por los Estados Unidos, no encuentra, no tiene su correlato en producción real. En Estados Unidos su sistema productivo está digamos, no crece. Si bien crecieron en esta última etapa, hicieron una burbuja productiva, lo que son los siete magníficos que le llaman, que son Facebook, Meta, o sea, Meta, los de Elon Musk. Capitalismo del conocimiento, como llaman. Todo lo relacionado a la inteligencia, que también es una burbuja y que en cualquier momento revienta porque no tiene correlato en la producción y en la realidad, digamos, porque lo de la inteligencia artificial sirve, pero hasta ahí nomás. Siempre va a necesitar, el capitalismo y la sociedad va a necesitar el trabajo humano. El capitalismo... Y entonces ese capital financiero no tiene destino. Y bueno, y esto es, digamos, lo que ocurre, ¿no? Una crisis. La burguesía entra en crisis a nivel internacional. Y en una situación donde por primera vez en la historia, desde hace muchas décadas, hay una disputa de hegemonía real, ¿no? Sobre cuál es el imperialismo que va a dominar el mundo, ¿no? Está, digamos, si se quiere, el imperialismo norteamericano por un lado, el bloque ruso-chino por otro, y se están disputando el planeta. Y en una situación de crisis, del capitalismo a nivel mundial, ya la guerra despuntó. Tenemos en Ucrania la amenaza ahora en Venezuela, tenemos un reguero de Palestina, la destrucción de Gaza, ¿no? Y el aniquilamiento, claro. En Gaza. Entonces, bueno, los elementos empiezan ya no a madurar, sino a pudrirse, ¿no? Es una situación muy compleja. Recordemos que el imperialismo ha tenido muchas crisis desde el origen de su historia para acá. Ahora, todas las crisis las resolvieron con guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron la forma en que el imperialismo, o los imperialismos insurgentes en la Primera Guerra Mundial, resolvieron el tema de las crisis. Y si no interviene la clase trabajadora. Hoy se encuentran en una situación en donde, por un lado, se aceleraron los elementos de crisis a nivel mundial, el imperialismo, o mejor dicho, el sistema capitalista viene teniendo muchas dificultades. La hegemonía de Estados Unidos perdió terreno a raíz de el desarrollo, por un lado, de el capital financiero estrictamente en Occidente, y en Oriente la mano de obra con China, que de alguna manera posibilitó el desarrollo de China a tener muchas empresas yanquis y europeas se fueron cuando abrió la economía china, se fueron a invertir a China, y eso es lo que de alguna manera permitió el desarrollo de China, que con una economía, con un dominio del Estado aún concentrado por el comunismo chino, no se alió al imperialismo yanqui como iguales, sino que hay una disputa ahí, ¿no? Ahora, esta situación que inevitablemente va a llevar a nuevas crisis, el elemento más importante faltante a nivel mundial es la organización de la clase obrera, porque tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, los grandes emergentes fueron las clases obreras organizadas. La Primera Guerra Mundial, el gobierno de Rusia, la toma de la Rusia socialista, la URSS, la creación de la URSS. Segunda Guerra Mundial,
de alguna manera la consolidación del estado de bienestar en Occidente y el desarrollo de la URSS en Y Oriente. los países del Glacis, ¿no? Toda Europa La, del Este. la división de Europa en países socialistas y en países capitalistas. Bueno, hoy esa situación que explotó, ya bueno, la URSS explotó en los 90, ¿no? Pero esa situación que explotó, que detonó, que pone al imperialismo en una situación de pelear por su patio trasero frente a China, pelear por los recursos naturales que cada vez son más necesarios, pelear por el agua, pelear por la tierra, en donde hay una cantidad de población que sobra. Y que somos nosotros, si no nos organizamos. El gran problema es que el capitalismo no se va a caer solo. Digo, hubo muchos anuncios de la caída del capitalismo, muchos anuncios de que el capitalismo estaba en su agonía terminal. Un gran maestro en el 34 escribía, ¿no? La crisis terminal del capitalismo. Lamentablemente no sucedió, lamentablemente vino el boom de la segunda posguerra, porque si la clase trabajadora no interviene con sus propias organizaciones de clase, sus organizaciones revolucionarias, el capitalismo no va a caer, se va a regenerar y de la crisis va a salir renovado y con mayor fuerza y quién sabe con nuevos regímenes aún más dictatoriales. Nosotros tenemos que alertarnos, los laburantes, de que si no entramos en escena, si no damos una pelea en este marco, vamos a ser arrollados una vez más por el capitalismo y su nueva reestructuración y el inicio de una nueva, un nuevo ciclo de acumulación, ¿no? Porque en las crisis el capitalismo genera esos ciclos, ¿no? Acumulación, crecimiento, estancamiento, crisis, explosión de la crisis y luego resurge en un nuevo ciclo de acumulación si la clase trabajadora no interviene. Pero ese nuevo ciclo de expansión no va a traer bienestar. Hay que avisarle a los compañeros que creen que es destrucción. El mismo Elon Musk promueve un ingreso, una especie de un ingreso universal para los esclavos. Claro, pero bueno, ya sabemos qué característica va a tener ese ingreso universal. Arroz partido, digamos, para el pueblo. Sí, o un salario universal, dice él, de pobreza, que no son estos 1000, hoy acá en nuestro país 1.200.000 el nivel de canasta de pobreza. Igual en eso se están peleando, porque creo que Bill Gates es el que más empuja eso, y creo que lo más está porque se mueran los pobres. Algunos sí, algunos plantean que hay excedente. Me parece que están los grandes magnates están discutiendo entre le tiramos un poco de arroz para que sobrevivan o que se mueran directamente. Algunos están preocupados por el mundo como mundo, ¿no? Por los recursos que hay, por la cantidad de agua que hay. Nuestra clase, la clase capitalista, dicen ellos, tenemos que asegurarnos nuestra supremacía, nuestra supervivencia y en función de eso, si hay alguna gente que tiene que morir, morirán, que generalmente lo hacen con las guerras. Cuando hay crisis y hay guerras, lo que hacen es eso, matar principalmente mucha gente para que después se reinicie el ciclo económico. Hoy el grado de crisis es tan importante, el grado de concentración del capital es tan importante que un nuevo ciclo capitalista victorioso si tuviese, o virtuoso si lo hubiese, no beneficiaría al conjunto de la sociedad, sino que aseguraría el estado de esclavitud de un gran número de sectores, un nuevo, pienso yo, ¿no? un nuevo régimen democrático, no ya en función de las mayorías, sino directamente con la gobernanza de las minorías. Y de los algoritmos y de los globos de las redes sociales y del manejo. Por eso es importante la discusión de la reforma laboral, que aparentemente no tiene nada que ver con la disputa entre los grupos de poder que se dan a nivel mundial, pero están íntimamente relacionados porque en la medida que los trabajadores se organizan para enfrentar una reforma laboral, para enfrentar la reforma educativa que plantea también no solo precarizar el labor de educador, sino también idiotizar al conjunto de los trabajadores, ¿no? De los hijos de los trabajadores.
quiero decir algo más, lo del manejo con las redes sociales, con la comunicación y con las fusiles si hace falta, ¿no? Porque eso no lo van a dejar nunca, Sí, ¿no? claro. Eso está, Es la base. es La base. la base está. La base. Y a mí en particular me ilusiona o pongo la expectativa en las semillitas organizativas que pueden ir surgiendo desde abajo, como es esta misma del Galpón 3 y la experiencia misma de organización desde abajo que se da acá en el Galpón 3, o la que se va a dar el próximo sábado en el espacio de trabajadores de la zona norte, donde un conjunto de sindicatos, organizaciones, agrupaciones se reúnen a pensar esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Esto que estamos debatiendo, cómo se da vuelta a esto. Y estimo que en distintos puntos, en la Patagonia, en Rosario, en Bahía Blanca, existen asambleas de abajo, de base, que son las organizaciones que realmente pueden llegar a dar vuelta a esto en un proceso donde esas experiencias vayan creciendo y donde en determinado momento, bueno, somos testigos de movilizaciones que hay a nivel mundial. Hemos visto en Perú esto de la generación Z, sí, ¿no? Y que son rebeliones juveniles, pero que no llegan a ningún lado porque no tienen programa. No tienen un programa consensuado que se materialice en acciones concretas, en personas concretas, llevando adelante una propuesta de gobierno. Tal cual, sí. Bueno, creo que estamos sintetizando. Sí, nos dejamos hablar y nos vamos. Sintetizando la cosa. No, pero quisimos también tocar lo internacional porque obviamente hay que ir también de lo general a lo particular y de lo particular a lo general para poder llegar a una buena conclusión. Y bueno, es una vez más este encuentro entre la voz del obrero, Carne de máquina y el carne maquista. Gustavo Galeano, Omar Romulán y Raúl Núñez. Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeros del Galpón 3. Hay una historia de lucha, acá se nota, se huele lucha, y algún día, si podemos, es un interés poder contar cómo se construyó esto, cómo se construyó esta organización y cuántas luchas y cuántos compañeros y compañeras pasaron. Y pongan en los comentarios si por ahí algún tema que les interese o si se les ocurre también algún día hacer alguna cosa en vivo acá con los compañeros como invitados para que también presencien esta charla, porque a veces aquí aislado sería bueno. Sí, y si te querés sumar, querés venir un día, habla con nosotros, habla en inbox, habla en los comentarios y nos comunicamos, charlamos y vemos cómo podemos ponernos en contacto para volver a editar esto que se llama Laburantes.